Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda nuevamente Víctor Córdoba de la empresa de Sonido Bestial. Soy una empresa encargada de eventos y me encanta esto del sonido profesional. Gracias al éxito del video anterior voy a mostrar las mejores cabinas entre $500 y $1000. Entonces, comencemos. Sonido Bestial. Para todo tipo de eventos. Les recuerdo entonces suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones porque semanalmente vamos a estar entregando videos muy detallados de los reviews de las cabinas que vamos a presentar en este video. A continuación vamos a mostrar cada uno de los modelos y al final vamos a mostrar cuál es la cabina recomendada y cuál es la que se adapta a la mayoría de los eventos que se están realizando en el mundo y cuál es la mejor que nos pueda servir para todo. Vamos a mostrar en cada uno de los modelos que vamos a presentar en qué se diferencia con respecto a las demás. Cada marca tiene su enfoque y sabe para qué público se dirige. Vamos a empezar con la Behringer Eurolive B115D. Vamos a trabajar en este video cabinas de 15 pulgadas, ya que esta nos permite tener un 40% más de poder de bajos y básicamente es para enfatizar esas frecuencias graves. La Eurolive 115D, como todas las del grupo, tiene 1000 vatios. Tiene dos canales, ecualizador tanto de altos como de bajos. ¿Cuál es el diferencial que encontramos en esta cabina? El primero es que podemos conectar micrófonos inalámbricos propietarios de la marca, micrófonos Ultralink ULM, ya que estos se pueden conectar mediante un emisor y receptor USB que tiene el puerto en la cabina, y con estos micrófonos podemos desplazar hasta 80 metros. Son bastante económicos, pero solamente funcionan con esta cabina. No se ha desarrollado ninguna otra tecnología para que pueda trabajarse en otras consolas o en otras marcas. Les cuento que esta cabina tiene un peso promedio. El aspecto es bastante interesante. Tiene un driver de 1.35 pulgadas y es muy recomendable para los que estén empezando en el audio. ¿Qué defectos tiene? La calidad de los componentes no es la mejor del mercado, es como algo para empezar. Tiene un peso bastante agradable, bastante promedio, suena bastante bien para las voces, ya que el corte de frecuencias bajas y altas está arriba del promedio, que es 2.2 kHz. Y con ello podemos acentuar unas frecuencias medias bastante importantes. Tiene un tiro medio, no es para largas distancias, limita bastante rápido. Ese es el defecto que tiene esta cabina, no es para exigirle mucha potencia, tiene un limitador bastante agresivo. Como todos los del grupo, esta cabina también puede colocarse como monitor. Años después, esta cabina se actualizó a la B15X, que nos trae el procesamiento Clartechnic, que es exactamente igual a la que tiene la serie Turbo Sound de iX. Acuérdese que Behringer compró Turbo Sound. Entonces podemos encontrar la aplicación para manejar el móvil, poderla ecualizar desde el celular, y también el DSP que trae dentro de la cabina con la pantalla y los ajustes que podemos hacer mediante el encoder. Trae muy buenos ajustes para la ubicación, ecualizador gráfico y también trae la opción de actualizar el firmware de la cabina. El SPL máximo que registra en la documentación de la compañía es 127 decibeles de esta B15X. Ahora vamos a continuar con la Behringer B215D. Esta es aún más antigua que el modelo que acabamos de presentar. Pero, ¿cuál es la diferencia? A pesar de que traen los números 550 watts, suena más potente que la B115D. Es más fácil de manejar, tiene solo una entrada y una salida, y esa es la diferencia que tenemos en el momento. También puede ubicarse como monitor. ¿Por qué suena más fuerte? Por solo una diferencia, tiene un parlante de 15 pulgadas más grande, con un imán más grande y con una bobina de 2 pulgadas y media. Y suena bastante bien como monitores, me los han recomendado bastante bien, y tiene un precio un poco más arriba de la B115D. Esta cabina también es liviana, pero un poco más pesada, 20 kilos para ser exactos, que el modelo anterior. No tiene la tecnología
que hemos mencionado anteriormente. Esta es una cabina algo más convencional, algo más análoga y más tirado hacia lo que se manejaba antes. Otra diferencia que podemos encontrar de este altavoz es que en la parte de arriba tiene una serie de formas que hacen que pueda apilarse una encima de otra más fácilmente. Esta última tiene 2 mangos para coger la cabina, solamente 2. Vamos entonces con DB Technologies. Esta marca italiana decidió sacar otra para competir con las de este rango. Es la referencia Big Hype. Esta no ha tenido la aceptación esperada en el mercado debido a que no ofrece el poder que la gente necesita para espectáculos o eventos en vivo. No tiene esa potencia que se refleja, igual es proporcional a su bajo costo. Esta cabina tiene un parlante de 2 pulgadas la bobina y el driver es de 1 sola pulgada, lo cual debido a esto no ofrece pues el desempeño esperado. Es bastante grande, tiene muy buen tamaño para reflejar los bajos. Tiene procesamiento de 24-48 bits, eso es la ventaja que tiene. Tiene unos sencillos dispositivos para operar, o sea, no tiene para conectarle 2 micrófonos, solamente uno, y tiene un encoder que permite hacer la ecualización. De la categoría es la que menos potencia tiene, 400 vatios pico, y RMS supongo que serían 200 solamente. Esta cabina tiene un diseño muy bonito, pero desafortunadamente la baja potencia no le permite sobresalir en este grupo. Y el precio también es bajo, está por el rango de los que está Behringer. También le podemos contar que esta cabina es un rango debajo de la nueva serie de Opera. Esta está por debajo de eso, y esta se hizo con el fin de poder hacerle competición a las series de esta categoría. El diferencial que trae esta cabina es que tiene el difusor de altas frecuencias de modo asimétrico, que sirve para que llegue lejos, tenga buen tiro largo, y en la parte frontal cercana pueda tener una dispersión ancha. Por así decirlo, sería abajo 120 grados y arriba tiene 85. Eso es una ventaja que tiene esta cabina, que en la parte frontal llena mucho y tiene tiro largo. El peso de esta cabina está dentro del promedio del grupo. Ahora vamos a presentar la marca Alto. No es tan difundida aquí en América Latina, pero en Estados Unidos y Europa se vende muy bien. Ofrece productos buena relación calidad-precio, excelente diseño, muy bonita la presentación. Y estas cabinas TS215 ofrece 4 mangos para la sujeción de la cabina, a diferencia de la mayoría del grupo. En las mediciones se dice que tiene 129 decibeles, realmente los hemos comprobado y aproximadamente tiene 126. Suena muy bien, y el peso está por debajo del promedio, es liviana, lo cual permite que el transporte sea bastante fácil de llevar. La potencia que trae pico es 1100 vatios, por encima del promedio que lo que estamos mirando. Otra diferencia es que el parlante, la bobina es de 2.5 pulgadas, lo cual nos ofrece mejor radiación de las frecuencias medias y bajas. El driver de altas frecuencias es de 1 pulgada y está realizado en neodimio, pero un neodimio muy básico, no es algo tan extremadamente interesante como en Eminence o en BC. La dispersión que tiene es la promedio del grupo, 90 de horizontal por 60 de vertical. Hace poco se sacó la evolución de esta serie TS y salió la TS300. Tenemos acá ahora la TS315. Ojo con esta cabina, señores. Está ofreciendo un desempeño espectacular solo por 30 o 40 dólares más que el modelo anterior. La otra era 1100 vatios, esta es 2000 vatios. La diferencia es que encontramos un parlante de 3 pulgadas la bobina, o sea que puede tener más pegada, mucho más ponche, y con el driver que fue cambiado, que ya es de neodimio, con una bobina de 1 pulgada. Otra ventaja que tiene es que ya trae puntos M10 para poder hacer el colgado. Tenemos exactamente el resto, es exactamente igual, el diseño, todo es igual,
y el peso aumentó a 18.8 kilogramos. Esta cabina tiene un SPL máximo de 134 decibeles y creo que en este rango de precio difícilmente va a ser superada. Pero como en todo en la vida, por unas cosas se gana y por otras se va perdiendo. La principal queja de este altavoz es la temperatura y se está quemando mucho el driver de altas frecuencias. De resto funciona perfectamente bien. No a todos los países de Latinoamérica ha llegado, pero una vez lo haga va a ser impactante. Esta es gran candidata a ser de las mejores de este grupo por su relación calidad-precio inigualable. Como podemos ver, esta cabina es superior a la mayoría del grupo y una excelente relación calidad-precio. El sonido sí no es tan espectacular como otras marcas, pero la verdad para el precio está más que excelente.